Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Capítulo 11, versículos 1 al 10. En aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y entendimiento. Espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor. Lo inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas. Juzgará a los pobres con justicia, sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra. Pero golpeará al violento con la vara de su boca. Y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia será ceñidor de su cintura, y la lealtad, cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito. El ternero y el león pasarán juntos, un muchacho será su pastor. La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas. El león, como el buey, comerá paja. El niño de pecho retosa junto al escondrijo de la serpiente. Y el recién destetado extiende la mano hacia la madriguera del áspid. Nadie causará daño ni estrago por todo mi monte santo. Porque está lleno el país del conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día, la raíz de Jesé será elevada como enseña de los pueblos. Se volverán hacia ella las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes. Para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. En sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. Que su nombre sea eterno, y su fama dure como el sol. Él sea la bendición de todos los pueblos, y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Capítulo 15, versículos 4 al 9. Hermanos, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñanza nuestra, a fin de que a través de nuestra paciencia y del consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener entre vosotros los mismos sentimientos, según Cristo Jesús. De este modo, unánimes, a una voz, glorificaréis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, acogeos mutuamente, como Cristo os acogió para gloria de Dios. Es decir, Cristo se hizo servidor de la circuncisión en atención a la fidelidad de Dios, para llevar a cumplimiento las promesas hechas a los patriarcas. Y en cuanto a los gentiles, para que glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por esto te alabaré entre los gentiles y cantaré para tu nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 3, versículos 1 al 12. Por aquellos días, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea, predicando: Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos.
Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura. Y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones, pensando: tenemos por padre a Abraham. Pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis. Pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva. Reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, hoy la Iglesia Católica celebra San Ambrosio, obispo de Milán y doctor de la Iglesia, quien nació en Treveris alrededor del año 340, en el seno de una familia romana cristiana, que ocupaba cargos importantes dentro del imperio. Su padre era prefecto de la Galia, lo que le permitió crecer en un ambiente de formación sólida, disciplina y cercanía con los asuntos civiles del imperio. Desde pequeño mostró una capacidad intelectual notable, una sensibilidad para la justicia y una facilidad para el estudio que lo acompañaría durante toda su vida. Cuando Ambrosio era aún joven, su padre falleció y su familia se trasladó a Roma, donde recibió una educación excelente en retórica, filosofía y derecho. Este camino lo llevó a ocupar puestos importantes en la administración pública. Su habilidad para mediar conflictos lo convirtió en una figura respetada por autoridades y ciudadanos. Por ello, hacia el año 370, fue nombrado gobernador de la región que incluía Milán, una ciudad clave en la vida política y religiosa del imperio. Mientras ejercía este cargo, surgió una disputa intensa entre los cristianos de la ciudad sobre quién debía ser el nuevo obispo de Milán. Ambrosio intervino para calmar a la población y promover una elección pacífica. Su sorpresa fue enorme cuando, en medio de la tensión, la gente comenzó a gritar su nombre como candidato. Aunque Ambrosio todavía no estaba bautizado, el pueblo lo veía como un hombre íntegro, prudente y firme, capaz de guiar a la iglesia. A pesar de su resistencia inicial, terminó aceptando lo que él mismo describió como un llamado inesperado de Dios. Ambrosio fue bautizado, ordenado y consagrado obispo en un proceso rápido, y desde ese momento dedicó su vida por completo al servicio de la iglesia. Su entrega fue inmediata y total. Estudió con dedicación las Sagradas Escrituras, los escritos de los padres y la liturgia para poder servir con sabiduría y fidelidad. Su vida adquirió un estilo de austeridad, oración constante y cercanía con los pobres, a quienes consideraba tesoro de Cristo. Como obispo, Ambrosio se destacó por su valentía. No temía corregir a las autoridades cuando actuaban en contra del Evangelio. El caso más conocido fue el del emperador Teodosio, quien ordenó una masacre en Tesalónica. Ambrosio se negó a permitirle entrar en la catedral, hasta que expresara un arrepentimiento sincero. Aquel gesto marcó profundamente al emperador, y dejó claro que la iglesia tenía una voz que debía ser escuchada con respeto. Ambrosio también combatió errores doctrinales de su tiempo. Defendió con claridad la fe en la divinidad de Cristo, frente a quienes pretendían reducir su identidad. Gracias a él,
La Iglesia de Occidente se mantuvo firme en la fe que proclamaba el Concilio de Nicea. Su predicación, profunda y llena de belleza, tocó el corazón de muchos, entre ellos un joven que asistía a sus homilías, buscando luz en medio de una vida agitada. Ese joven se llamaba Agustín, y Ambrosio fue clave en su conversión y bautismo, llegando a ser después uno de los más grandes doctores de la Iglesia. Además de su labor pastoral, Ambrosio dejó una obra escrita inmensa. Produjo tratados teológicos, comentarios a la Biblia, cartas que orientaban a fieles y autoridades, y homilías que recorrieron todo el mundo cristiano. También compuso himnos que enriquecieron la liturgia de la Iglesia, y que se siguen cantando hasta hoy. Su capacidad para expresar la fe con claridad y belleza hizo que fuera reconocido como doctor de la Iglesia, una distinción que resalta su influencia duradera. Murió el 4 de abril del año 397 en Milán, rodeado del cariño de su pueblo, que lo veía como pastor, padre y defensor. Su legado permanece vivo en cada creyente, que encuentra en él una guía para unir fe y valentía, oración y acción, fidelidad y misericordia. Su vida demuestra que Dios puede levantar líderes humildes que, sin buscar reconocimiento, transforman la historia con la fuerza del Evangelio. Por otro lado, el Adviento trae siempre rostros con los que identificar nuestro camino de fe. Son rostros clásicos del pasado que nos sugieren elevar la mirada y reconocer los actuales en personas y situaciones del presente. La primera lectura nos habla de otro maravilloso oráculo de salvación de Isaías. Abre las lecturas de este segundo domingo de Adviento. Es uno de esos 3 oráculos mesiánicos que caracterizan el libro de profeta de Judá y Jerusalén. Oráculos de muchos quilates que son tan propicios para levantar el alma de un pueblo en nombre de Dios, y no de promesas falsas de los hombres prepotentes de este mundo. Nuestro texto es un poema que tiene 2 partes, probablemente de origen distinto. Pero estas son cosas literarias que no van en perjuicio de la hermosura del poema, y de su lectura unificada e incluso de que sea un poema posterior al exilio, cuando la monarquía está talada, desaparecida. El contexto anterior del mismo nos habla de un bosque destruido, en el que han caído los árboles, el bosque de Judá. Subsiste todavía un tocón, el de Jesé, el padre de David. De ahí, Dios hará retoñar la vida nueva para el pueblo, para Jerusalén. Hace falta verdadera iluminación profética, para saber ver y prever lo que los hombres normales no sabemos contemplar o esperar. Los profetas sí, por ello los necesitamos siempre. Y eso que para nuestra instalación, en las cosas de siempre no pueden resultar complacientes. Pero esa vida nueva, precisamente por ser nueva, estará fundamentada en los valores que los reyes de Israel y de Judá no habían sabido transmitir hasta ahora. La situación que se detalla es, en cierta manera, paradisíaca y bucólica, porque se recurre a la naturaleza y a los animales, y todo, porque se describe un país que está lejos de una cosa muy importante, el conocimiento de Dios. Lo que el profeta quiere refrendar es que no hay justicia, ni paz, ni felicidad para los pobres y parias, porque al mundo le falta la experiencia de Dios. Desde luego la experiencia de ese Dios de que Isaías fue portavoz radical. Incluso se va más allá de la imagen mítica del paraíso, aunque es eso lo que se quiere recuperar también de una forma real y espiritual en el oráculo. Allí faltó a la humanidad el conocimiento de Dios. La sabiduría para saber depende de Dios, sin necesidad de entenderlo como esclavitud. Y esa es la situación que desde entonces arrastra a la humanidad. Dios es el futuro del hombre, de los reyes, de los pueblos, de la pareja, de la familia, del hombre y de la mujer. Con el conocimiento de Dios, un conocimiento de amor, se nos quiere decir, buscamos sabiduría, fortaleza, valor, y trae la justicia para los más pobres.
Se habla, pues, de un rey que no necesita poder para destruir y valor, para restaurar la armonía y la paz. Esa paz mesiánica que se convierte en santo, y seña de los profetas y de este tiempo de Adviento. En la segunda lectura, Pablo hace referencia a las Escrituras, en este caso al Antiguo Testamento, para que de ellas podamos sacar unas consecuencias inmediatas. Perseverancia y consuelo son dones que proceden de Dios. Perseverancia, porque hay que tener en cuenta que Dios no falta a su alianza y a sus promesas. Ha prometido un mundo mejor, nuevo, justo. Si perseveramos en fiarnos de esa promesa, la verán nuestros ojos. La actitud cristiana no puede ser la desesperación. Debemos consolarnos porque algo absolutamente nuevo nos viene de parte de Dios, y el Adviento es un tiempo propicio para ello. El ejemplo que propone es Cristo, servidor de judíos y paganos, de magnitudes irreconciliables, de mentalidades opuestas. Cristo es el futuro de todos los hombres. Este ideal no puede perderse para los seguidores del Evangelio, para las comunidades cristianas que viven en cualquier parte del mundo. El Adviento es un tiempo ideal, es su idiosincrasia, porque es un tiempo de promesas que adelantan un futuro, de lo que un día debe ser lo que Dios ha querido para toda la humanidad. El Evangelio del día nos presenta a una de las figuras más características del Adviento, Juan el Bautista, el precursor del Señor, la presentación de profeta de Galilea. Jesús se hace en la tradición cristiana de la mano de Juan el Bautista, su llegada desde el desierto de Judea, proclamando con firmeza: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta frase, sencilla en apariencia, contiene un llamado que ha atravesado generaciones, invitando a quienes la escuchan a disponerse interiormente para la obra de Dios. El comienzo del capítulo lo presenta levantándose como un mensajero decidido, cargado de una convicción que nace de una certeza interior, que lo empuja a proclamar un mensaje que llevaba tiempo gestándose en su corazón, porque sabía que el momento de Dios había llegado con una fuerza que no podía ser ignorada. Juan aparece anunciando un llamado que no se pierde en discursos decorativos, sino que toca la vida entera de quienes lo escuchan, porque despierta la conciencia dormida, sacude el conformismo espiritual y mueve a mirar la vida con una seriedad que se había ido debilitando con el paso del tiempo. Su voz no llega como un susurro tímido, sino como un toque directo al alma, un llamado que no deja indiferente a nadie que esté dispuesto a escuchar con sinceridad y apertura. Dice la lectura: acudía el gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán, y confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el río Jordán. Mateo introduce ahora un movimiento que sorprende por su magnitud, porque la predicación de Juan no se queda estancada en un punto remoto de Judea, sino que provoca un desplazamiento masivo de personas, que dejan su rutina cotidiana para dirigirse hacia un lugar que no ofrece comodidades ni promesas materiales. Jerusalén, Judea y la región completa del Jordán empiezan a movilizarse hacia la figura de un hombre, cuya única riqueza es la autoridad interior con la que proclama lo que ha recibido de lo alto, y ese flujo continuo revela que en el corazón de muchos existía un anhelo silencioso que esperaba un mensaje, capaz de sacudir lo que estaba dormido. La gente no llega por curiosidad, llega porque dentro de ellos se despierta la necesidad de algo que ningún poder político, ninguna institución económica ni ninguna estructura social podía entregarles en aquel momento. Juan se convierte en un punto de encuentro, no por lo que exteriormente representa, sino porque en él descubren una voz que no busca agradar, sino transformar, y esa firmeza atrae a quienes entienden que el alma se fortalece cuando se deja moldear por lo que viene de Dios. El Evangelio muestra
que las multitudes no van a Juan para observar ni para escuchar datos, sino para ponerse en camino hacia un acto que llevaba consigo, un reconocimiento profundo de lo que necesitaba ser sanado, porque confesar los pecados no era un trámite, era un gesto que exigía sinceridad y apertura total. La confesión no se presentaba como un ejercicio para exhibir culpas, sino como una puerta que permitía salir del encierro interior, donde muchos habían permanecido durante años, cargando con situaciones que habían debilitado su estabilidad. Y ese movimiento hacia la verdad abría espacio para que el corazón comenzara a liberarse de aquello que le impedía caminar con firmeza. Al confesar, aquellos que acudían no buscaban únicamente alivio, sino la posibilidad de iniciar un rumbo nuevo, donde la mentira no fuera el suelo sobre el cual se construyera la existencia. Y esa disposición era lo que hacía que el bautismo de Juan tuviera un impacto notable en la vida de quienes se acercaban. El bautismo en el Jordán, más que un rito externo, simbolizaba un deseo profundo de comenzar desde otro punto, porque sumergirse en el agua significaba dejar atrás aquello que había contaminado la relación con Dios y con los demás, y salir del agua representaba la decisión de no continuar por el mismo camino. Este gesto no tenía el poder sacramental que Cristo otorgará más adelante, pero sí contenía un dinamismo interior que movía a la persona hacia un cambio real, porque no se trataba de un baño ritual, sino de una respuesta concreta al anuncio del reino, que Juan proclamaba con convicción. Este río se transforma en un espacio donde lo viejo comienza a perder fuerza, y donde lo nuevo empieza a tomar forma, no como un impulso emocional pasajero, sino como una determinación que reorganiza prioridades, pensamientos y comportamientos. Para quienes hoy escuchan este pasaje, la escena nos invita a mirar cómo, a lo largo de la vida, se generan momentos donde es necesario moverse de un lugar interior que ya nos sostiene, para dirigirse hacia el sitio donde Dios vuelve a hablarnos con claridad. Muchas veces se vive rodeado de actividades, responsabilidades, ruidos y presiones que van acumulando un peso que roba la paz. Y en medio de ese ambiente surge la necesidad de detener el paso y reconocer lo que ha ido debilitando el espíritu. El encuentro con Dios exige un movimiento que no siempre se da con los pies, sino con la disposición sincera de aceptar que hay aspectos que necesitan ser revisados, relaciones que deben ser sanadas, costumbres que requieren orden y pensamientos, que necesitan luz para recuperar la dirección correcta. Así como la gente de Jerusalén, Judea y el Jordán se desplazó para dejar atrás una vida que no estaba alineada con la voluntad de Dios, hoy se invita a vivir un proceso donde el corazón se abra, donde no se oculte lo que afecta, y donde se permita que la gracia toque aquello que se desea que cambie. En la vida del creyente, este acto no se limita a un rito puntual, sino que se convierte en una actitud diaria, donde se acoge la presencia de Dios que ilumina, fortalece y purifica sin imponer, porque la gracia actúa de manera respetuosa, pero firme, y transforma cuando encuentra un corazón dispuesto a dejarse trabajar. Así se va descubriendo que el camino del Evangelio no carga con amenazas, sino con una invitación constante a vivir libres, a avanzar con serenidad y a reconstruir lo que se ha quebrado, para que la existencia no sea arrastrada por el cansancio ni por el desorden interior. Quien vive este proceso experimenta que acercarse a Dios nunca se convierte en un motivo de vergüenza, porque Él no rechaza a quien se acerca con sinceridad, y desde esa certeza nace una confianza que reconstruye la estabilidad interior. El bautismo de Juan nos recuerda que siempre es posible iniciar un nuevo comienzo, y que ninguna situación, por difícil que parezca, es capaz de cerrar el paso cuando se toma la decisión de caminar hacia la luz que Dios ofrece. De esta manera, el creyente descubre que cada paso hacia Dios se convierte en un paso hacia la paz.
Y cada acto de sinceridad abre puertas a una vida donde la alegría no depende de lo que se posee, sino de la libertad que surge cuando se reconoce la verdad y se permite que Dios restaure lo que parecía perdido. Cuando proclama que el reino de los cielos está cerca, no se refiere a un concepto abstracto, sino a una realidad viva que comienza a hacerse presente, con una intensidad capaz de transformar la existencia de quienes abren su interior a la acción del Señor, porque donde Dios actúa, nada permanece igual, ya que su presencia toca lo más profundo del ser y despierta una renovación que atraviesa pensamientos, decisiones, hábitos y relaciones. Cada palabra de Juan está impregnada de una urgencia que no es ansiedad, sino conciencia del tiempo de gracia, que estaba irrumpiendo con la llegada de Jesucristo y que invitaba a prepararse con un corazón sincero, dispuesto y libre de todo aquello que se había ido acumulando, como un peso innecesario sobre la vida espiritual del pueblo. El llamado al arrepentimiento no se limita a un sentimiento de tristeza o a una declaración exterior, sino que invita a un movimiento interior real, capaz de abrir espacio para la acción de Dios y de dejar atrás actitudes que se habían vuelto parte de la rutina, desgastando la sensibilidad y adormeciendo el deseo de buscar al Señor con una disposición renovada. El profeta no llama a una simple emoción pasajera, sino a un cambio orientado hacia la vida, hacia la gracia, hacia la luz, hacia esa presencia de Dios que restaura lo que parecía debilitado y devuelve la capacidad de levantarse con esperanza, incluso cuando el cansancio había ganado terreno en el alma. Este anuncio adquiere un valor inmenso para los católicos de hoy, porque muchos viven con la sensación de estar cargando un peso interior que no logran soltar, un desgaste que se acumula por decisiones difíciles, dolores no resueltos, preocupaciones diarias o momentos donde la fe parece apagarse por la falta de ánimo. La voz de Juan vuelve a resonar para recordar que nadie está condenado a permanecer atrapado en lo que debilita la vida espiritual, porque la gracia del Señor sigue tocando la puerta a través de su palabra, a través de los sacramentos, a través del silencio donde se escucha el llamado de Dios a volver a lo esencial, a recuperar la paz que había sido desplazada por inquietudes constantes y a reencontrar ese fuego interior que mueve a caminar con firmeza en medio de las dificultades. El reino que se acerca no es un anuncio vacío, sino la invitación a dejar que la presencia de Dios transforme la vida cotidiana, porque la fe no se limita a momentos concretos, sino que ilumina cada jornada, guiando decisiones, fortaleciendo la paciencia, despertando el deseo de amar con gestos sencillos, inspirando a tratar a los demás con misericordia y sosteniendo la perseverancia en medio de retos que a veces parecen robarnos la tranquilidad. La lectura nos recuerda que nadie está excluido de esta renovación, porque el Señor sale al encuentro de cada persona, extendiendo su mano, levantando lo que parecía derrotado y dando sentido a aquello que había perdido claridad. Cada creyente está llamado a tomar este mensaje como una oportunidad para revisar su interior y reconocer lo que necesita ser sanado, porque todos tenemos aspectos donde la gracia debe entrar con más fuerza, restaurando heridas, iluminando zonas confusas y encendiendo de nuevo la confianza en la acción de Dios. El arrepentimiento verdadero no aplasta ni humilla, sino que libera, porque abre espacio a la alegría que solo el Señor puede dar. Esa alegría que devuelve la serenidad, que fortalece la voluntad, que alimenta el ánimo y que sostiene el compromiso. Cuando las circunstancias ponen a prueba la fe, el Señor no llega para cargar con miedo, sino para ofrecer un camino nuevo donde la vida se vuelve más plena, donde el corazón encuentra descanso, donde la mirada recupera su brillo, donde la esperanza recupera su fuerza, y donde se descubre que la presencia del Señor tiene el poder de transformar incluso
los momentos más difíciles en oportunidades de crecimiento espiritual. Por eso este anuncio no debe ser tomado como una advertencia fría, sino como una invitación llena de misericordia, que se abre paso en medio de la rutina diaria, y nos permite volver a caminar con la certeza de que Dios sigue actuando, sigue levantando, sigue renovando y sigue acompañando cada paso de quienes desean recibir su reino con humildad y disponibilidad. También nos dice el Evangelio, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El evangelista presenta a Juan como el mensajero anunciado desde antiguo, un enviado cuya misión no nace del azar ni de una decisión improvisada, sino del designio amoroso de un Dios que prepara todo con delicadeza y orden, asegurándose de que el corazón del pueblo reciba la visita del Mesías con una disposición abierta, sincera y libre de todo aquello que impida reconocer la grandeza de su presencia. La referencia a Isaías no tiene la intención de repetir un recuerdo antiguo, sino mostrar que la llegada de Jesús está unida a una larga preparación donde Dios ha venido acompañando al pueblo, moldeándolo, formándolo, corrigiéndolo y conduciéndolo hacia la plenitud que se manifestará en la persona del Señor. El profeta aparece entonces como esa voz que se convierte en puente entre dos tiempos, cerrando la etapa de espera e inaugurando la cercanía definitiva de la salvación. La expresión preparada el camino del Señor no se limita a un gesto exterior, sino que evoca un movimiento interior donde la persona se dispone a recibir la gracia con una actitud que brota de la sinceridad, porque cuando Dios se acerca, la vida necesita abrir espacio para que su acción encuentre terreno fértil, ya que el corazón muchas veces acumula pesos que lo endurecen, lo distraen o lo vuelven lento para reconocer los signos de la presencia divina que se manifiesta en situaciones cotidianas. No invita a un simple ajuste moral, sino a una preparación que abarca toda la existencia, un trabajo interior que endereza las sendas torcidas, que se han ido formando a causa de decisiones tomadas sin la luz del Señor, o por actitudes que se fueron acomodando a los gustos personales, hasta convertirse en hábitos difíciles de remover. Cuando se habla de enderezar sendas, se pone de manifiesto que la vida espiritual puede desviarse sin que la persona lo note, porque los pequeños descuidos, el conformismo, la falta de oración o la ausencia de un examen sincero, permiten que la mirada pierda orientación, y ese desvío, aunque parezca insignificante al principio, termina alejando del camino que conduce a la plenitud que solo Dios puede ofrecer. Juan viene a recordar que el Señor desea entrar en la vida de cada uno con una intensidad capaz de ordenar pensamientos, sanar sentimientos, dar claridad a decisiones importantes y fortalecer la voluntad, para asumir con firmeza los retos que se presentan en la vida cotidiana. El anuncio del profeta adquiere ahora una profundidad renovada, porque ya no se trata de un mensaje dirigido a un pueblo que espera, sino de una palabra que ilumina a quienes viven en un mundo donde la prisa, las preocupaciones y las distracciones debilitan la capacidad de escuchar la voz del Señor que sigue hablando a través de la iglesia, a través de la palabra, a través del testimonio de quienes viven una fe coherente, y a través de los acontecimientos donde Dios toca la vida con suavidad, invitando a volver a la esencia del Evangelio. El profeta aparece como ese mensajero que despierta la conciencia adormecida e invita a revisar la calidad del camino que se está recorriendo, porque muchas veces se cree avanzar, pero el corazón no está latiendo al ritmo de la gracia, y esa desconexión crea un cansancio interior que sofoca la alegría y debilita el deseo de servir. La vida moderna tiende a llenar de ocupaciones y responsabilidades que consumen energía, dejando poco espacio para la reflexión interior y para la disposición necesaria que permita que la gracia actúe con libertad,
al pedir que se enderecen las sendas. El texto señala la necesidad de identificar aquello que se va distorsionando con el paso del tiempo, como las actitudes rígidas que cierran el corazón, la falta de caridad que se va volviendo costumbre, la indiferencia ante las necesidades del prójimo, o el desgaste espiritual que aparece cuando se pierde la sensibilidad para reconocer los pequeños gestos con los que Dios quiere sostener y animar la vida de cada creyente. Preparar el camino del Señor implica una limpieza interior, que no se hace de manera apresurada, sino con paciencia y constancia, dejando que el Señor ilumine aquello que necesita ser renovado. La vida espiritual es un proceso donde cada paso cuenta, donde cada gesto es una oportunidad para colaborar con la gracia que lleva a la madurez en la fe. Juan recuerda que esta preparación no debe quedar en una intención vaga, sino convertirse en un ejercicio cotidiano que fortalezca la vida sacramental, la búsqueda sincera de la paz interior, la atención a la voz de Dios que se manifiesta en los momentos más inesperados, y la disponibilidad para servir con generosidad, incluso cuando el cansancio hace más difícil mantenerse firme. Este versículo también resalta la misión de aquellos que han sido llamados a preparar caminos en la vida de otros, ya que cada católico, desde su lugar específico, tiene la responsabilidad de convertirse en instrumento de Dios, para quienes necesitan ser sostenidos, acompañados, escuchados o fortalecidos. El testimonio de vida se vuelve entonces una voz que habla con claridad, una presencia que anima, una luz que orienta, y un gesto que abre puertas al encuentro con el Señor. Así como Juan preparó la llegada del Mesías, cada creyente está llamado a ser un puente que facilite la obra de Dios en la vida de quienes se encuentran cansados, heridos o confundidos, ofreciéndoles una palabra que levante, una oración que sostenga, una compañía que conforte y una actitud que refleje la bondad del Señor. Por eso, este anuncio no se queda en el pasado, sino que sigue teniendo una fuerza inmensa para quienes desean vivir una fe coherente, porque recuerda que el camino del Señor no se prepara con prisa ni descuido, sino con un corazón atento que se deja moldear por la gracia, que reconoce la importancia de la conversión diaria, que valora el silencio donde Dios habla con suavidad, y que acoge la presencia del Señor con una alegría que transforma la manera de enfrentar cada jornada. Preparar sus caminos significa abrir espacio para que la vida sea renovada, para que la esperanza recobre su vigor, que el amor se convierta en la fuerza que guía cada decisión, y la presencia de Dios sea la referencia que sostiene, orienta y fortalece incluso en medio de situaciones que parecen desbordar la capacidad personal. El texto sagrado dice: "Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre". La descripción que presenta el evangelista no es un detalle accesorio, ni una curiosidad añadida para embellecer el relato, sino una clave que revela la profundidad de la misión de Juan, porque su manera de vivir se convierte en un mensaje tan fuerte como sus palabras, ya que su vestimenta sencilla, su alimento escaso y su estilo de vida, marcado por la sobriedad, muestran un corazón desprendido de los apegos que suelen atrapar la libertad interior. Juan no predica únicamente con su voz, sino con su forma de existir, mostrando que quien ha sido llamado por Dios para una tarea tan importante debe estar dispuesto a vivir bajo la luz de la sencillez, del desprendimiento y de la confianza plena en el Padre, porque la misión que lleva sobre sus hombros no puede estar condicionada por intereses personales ni por deseos de vanidad que desvíen la atención de lo verdaderamente esencial. La imagen de su vestimenta construida con pelo de camello es un símbolo de austeridad que contrasta profundamente con la comodidad que otros buscaban en su tiempo, y que también es un contraste con las tendencias
que muchas veces gobiernan el corazón de quienes viven en medio de un mundo que empuja hacia el anhelo constante de posesiones, logros y reconocimientos que terminan complicando la vida interior y dejando poco espacio para escuchar la voz del Señor. Una vida sencilla puede convertirse en un terreno fértil, donde la gracia encuentra espacio para actuar con mayor libertad, porque la ausencia de excesos abre el alma a la luz del Espíritu que fortalece, anima, sostiene y da una claridad que el ruido interior a veces impide alcanzar. El cinto de cuero que rodea su cuerpo no es solo un elemento práctico, sino un signo de disposición, ya que en la tradición bíblica el cinturón representa la preparación para caminar, para trabajar, para estar alerta, para mantenerse vigilante y dispuesto a responder a la acción de Dios sin demora, sin excusas y sin resistencia. Juan vive en una actitud permanente de prontitud, porque sabe que el tiempo de Dios exige un corazón despierto, atento y capaz de reconocer el paso del Señor que viene sin imponer su presencia, sino llamando con suavidad a quienes desean abrir su interior a la gracia. Ese cinturón expresa que su vida está orientada a la misión sin distracciones, sosteniendo una existencia centrada en lo esencial. Cada palabra y cada silencio tienen un sentido orientado a preparar al pueblo para recibir al Mesías. Su alimentación basada en langostas y miel silvestre revela una relación con la creación que no está marcada por la búsqueda de comodidad, sino por una actitud de sencillez que acepta lo que Dios pone al alcance sin pretensiones ni exigencias que dificulten el camino. Es una vida que se alimenta de lo que el Padre provee, mostrando que quien se pone en manos del Señor encuentra lo necesario para seguir adelante, sin ansiedad ni temores que roben la paz. La vida no depende de la acumulación de bienes, sino de la capacidad de dejar que el Espíritu llene los espacios, que tantas veces se saturan de preocupaciones que terminan desgastando el corazón. La fe no se fortalece únicamente con palabras, sino con decisiones que ordenan la vida de acuerdo con la voluntad del Señor, dejando atrás aquello que complica el alma y adoptando una actitud que permite experimentar una mayor serenidad, una claridad renovada y un impulso interior que sostiene en medio de los desafíos cotidianos. La sencillez de Juan invita a mirar la vida personal con sinceridad, identificando qué cosas se han convertido en cargas innecesarias, qué hábitos han ido debilitando la sensibilidad espiritual, qué expectativas generan ansiedad y qué apegos entorpecen el camino hacia una relación más viva con Dios. La vocación cristiana no requiere necesariamente renunciar a todo, sino aprender a ordenar la vida para que Dios ocupe el lugar que le corresponde, porque cuando la fe se vuelve el centro, las demás cosas encuentran su sitio sin crear confusión, ni generar un vacío imposible de llenar con bienes temporales. Un corazón sencillo tiene una capacidad mayor para experimentar la presencia del Señor, porque no está atrapado por la búsqueda constante de aparentar, ni por la necesidad de impresionar, ni por el deseo de obtener reconocimiento, sino que se sostiene en la certeza de que Dios es suficiente para llenar la vida de sentido, de fuerza y de esperanza. Además, esta descripción invita a valorar la importancia de vivir con coherencia, porque la misión cristiana no solo se expresa en enseñanzas o consejos, sino en una existencia que refleje aquello que se anuncia, ya que la credibilidad del Evangelio se fortalece cuando las palabras van acompañadas de actitudes que muestran paz interior, gratitud constante, desprendimiento de lo que no nutre, capacidad de servir sin esperar recompensas y disponibilidad para responder a los llamados que Dios hace a través de las necesidades de quienes nos rodean. El testimonio es una luz que no necesita adornos, porque su fuerza nace de la autenticidad que brota de un corazón entregado al Señor. La comunidad católica recibe en esta figura un espejo donde contemplar la importancia de la sencillez, la sobriedad y el desprendimiento, no como una carga,
sino como un camino que permite caminar con más libertad, porque cuando se reduce lo innecesario, crece el espacio para recibir la paz que Dios ofrece, para escuchar su voz con mayor claridad, para servir con una alegría que no depende de las circunstancias, y para descubrir que el Señor se hace presente con mayor fuerza en las vidas, que han aprendido a confiar más en su gracia que en sus propios recursos. Una vida orientada a Dios se construye con gestos que revelan simplicidad, entrega y coherencia, invitando a todos a revisar los ritmos que llevan, los pesos que cargan y las prioridades que guían sus decisiones, para permitir que el Señor modele el interior con la misma libertad con la que moldeó el corazón del Bautista, entregándole una misión que iluminó a todo un pueblo y que continúa inspirando a quienes desean vivir la fe con sinceridad. El texto dice: al ver Juan que muchos fariseos y saduceos acudían a su bautismo, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Mientras el pueblo se acercaba con una actitud sincera, que revelaba una búsqueda auténtica de renovación interior, también llegan los fariseos y saduceos, grupos que ejercían una influencia considerable sobre la vida religiosa de Israel. Su presencia no representa el mismo impulso que movía al resto de las personas, ya que no acudían desde una apertura interior, sino desde la intención de observar, controlar y medir aquello que no se ajustaba a sus parámetros. Y esta diferencia es la que provoca que Juan utilice palabras fuertes, que no buscan humillar, sino desenmascarar una actitud que bloquea la acción de Dios. La dureza de su expresión nace de la claridad con la que percibe la distancia entre la apariencia externa y la realidad interna de quienes tenían la responsabilidad de guiar al pueblo, pero que se habían aferrado tanto a su poder, que ya no podían reconocer la voz que venía de lo alto. Juan identifica que ellos no buscan el bautismo como un camino de conversión, sino como un modo de conservar su prestigio frente a las multitudes, que comenzaban a sentirse atraídas por un mensaje, que no dependía de estructuras ni de reconocimientos humanos. Su falta de sinceridad se manifestaba en una vida que proclamaba pureza mientras cargaba con actitudes que oprimían, porque utilizaban la ley como un instrumento para mantener distancias, y no como un medio para acercar a las personas al corazón de Dios. La conversión verdadera nunca nace de la apariencia, porque las apariencias engañan y generan un espejismo, donde se aparenta rectitud mientras se alimentan actitudes que destruyen. Una vida sostenida en máscaras no resiste contacto con la luz de Dios, y esa luz no se deja impresionar por discursos elaborados ni por gestos que buscan aprobación. La sinceridad que proclamaba estaba muy lejos de la actitud de estos líderes, que habían reducido la relación con Dios a una serie de normas, y al hacerlo habían perdido la frescura de la fe, que permite escuchar la voz del Señor cuando habla. Por eso, Juan los confronta con determinación, para que comprendan que el camino hacia Dios no puede edificarse sobre la autosuficiencia, ni sobre la seguridad de pertenecer a un grupo, porque la verdadera transformación nace de una disposición humilde, que reconoce la necesidad de ser guiado por la gracia. En la vida del creyente, este pasaje invita a revisar las actitudes que impiden el crecimiento espiritual, ya que con frecuencia pueden aparecer formas de vivir la fe, donde se busca cumplir por obligación, pero sin permitir que la palabra toque las áreas que necesitan ser ordenadas. A veces se piensa que basta con mantener ciertas prácticas externas, mientras el corazón continúa alejándose de lo que Dios desea realizar, y esa distancia se va ampliando cuando se pierde la sensibilidad, que permite reconocer lo que requiere atención. Hay momentos donde se puede caer en la tentación de mostrar una imagen que no corresponde a lo que se vive por dentro, y aunque nadie vea esa diferencia, la persona sabe que existe, y esa falta de coherencia va debilitando la estabilidad interior hasta convertirse en un peso difícil de cargar,
Dios no rechaza a quien se acerca con sinceridad, pero sí invita a dejar atrás todo aquello que alimenta la falsedad, porque donde hay falsedad, no puede crecer la libertad que viene de la gracia. Este llamado no nace de un espíritu de condenación, sino del deseo de que cada persona viva en verdad, ya que vivir en verdad permite caminar con firmeza, hablar con transparencia y actuar con serenidad. Cuando se acoge esta invitación, el corazón se vuelve más sensible a la presencia de Dios, porque ya no se vive condicionado por lo que otros piensen, sino guiado por una convicción que brota desde dentro y que ilumina cada decisión. La fe se fortalece cuando se abandona el deseo de aparentar, y en esa renuncia se descubre una alegría que no depende del reconocimiento, sino de la certeza de estar en la dirección correcta. Este pasaje también señala la importancia de revisar las motivaciones con las que se realizan las obras, porque las obras no valen por lo que aparentan, sino por lo que expresan del interior. Cuando las acciones nacen de un corazón sincero, se convierten en un puente que acerca a Dios y a los demás. Pero cuando se realizan para mantener prestigio o para conservar una posición, se transforman en un peso que desgasta. Por eso, el mensaje de Juan sigue vigente, porque ayuda a comprender que la vida espiritual se edifica cuando se vive desde la autenticidad. Y esa autenticidad crea un espacio donde Dios puede actuar sin obstáculos, interviniendo con suavidad y firmeza, para ordenar lo que está desorganizado y fortalecer lo que está debilitado. Así, el creyente descubre que la voz de Juan no es una amenaza, sino una invitación a vivir sin máscaras, porque donde no hay máscaras, la gracia entra con libertad. Y cuando la gracia entra, la existencia recupera claridad, se renueva la esperanza, y se experimenta una paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de caminar en la dirección donde Dios sostiene, guía y restaura. Este mensaje atraviesa las defensas del corazón, porque ya no solo denuncia la incoherencia, sino que expone la necesidad de un cambio visible, real y sostenido en la vida de cada persona, un cambio que se manifieste en obras, que confirmen la sinceridad de la conversión interior. La conversión que proclama no se limita a un sentimiento pasajero, ni a una emoción que se enciende y se apaga con facilidad, sino que pide una renovación capaz de alterar decisiones, actitudes, pensamientos y hábitos que han sido sostenidos durante largo tiempo. La verdadera vuelta a Dios se expresa en comportamientos que revelan un camino distinto, donde la voluntad empieza a responder con docilidad a la acción de la gracia, dejando atrás toda comodidad espiritual que impide avanzar. En su advertencia deja claro que la pertenencia externa al pueblo de Israel no es garantía de salvación, porque la salvación no descansa en privilegios heredados, sino en la disposición personal a dejarse transformar por Dios. Juan corta de raíz cualquier intento de refugiarse en el linaje, recordando que el Señor no actúa por favoritismo, ya que su obra no se sostiene en genealogías, sino en corazones disponibles, al decir que Dios puede levantar hijos de Abraham incluso de las piedras. Afirma que el poder de Dios supera la lógica, porque allí donde la gente ve dureza, Él puede crear vida, y allí donde se afirma que nada puede cambiar, Él abre caminos que renuevan lo que parecía estéril. Esta afirmación es un llamado a comprender que nada debe darse por seguro ni por garantizado, porque el Señor siempre mira más allá de las apariencias y evalúa la autenticidad de cada decisión. Dios no desea una existencia estéril, sino una vida que produzca frutos que edifiquen, que iluminen, que acompañen, que sostengan. El árbol que no da fruto no es condenado por fracaso, sino por resistencia, porque se aferra a una forma de vivir que no permite la entrada de la gracia, y esa resistencia impide que el propósito de Dios se realice en él. Juan habla con imágenes que conmueven, no para sembrar miedo, sino para despertar la conciencia dormida que se acostumbra a la tibieza, porque cuando la tibieza se normaliza,
La fe se vuelve pesada y cada paso espiritual se convierte en un esfuerzo que desgasta. Un corazón tibio no puede cargar la presencia del Mesías, y por eso levanta su voz con firmeza, invitando a dejar atrás la inercia que debilita, cuando anuncia la llegada de aquel que bautizará en Espíritu Santo y fuego. Presenta una transición decisiva entre su misión y la misión de Jesús, porque su bautismo en agua prepara, mientras que el bautismo del Señor transforma. El agua limpia desde fuera, pero el Espíritu actúa desde dentro, penetrando en las zonas donde la fuerza no alcanza, encendiendo una vida nueva que permite caminar con una estabilidad, que nace del encuentro personal con la gracia. El fuego del que habla no destruye lo que es bueno, sino que purifica, quema lo que impide crecer, consume los residuos de una vida marcada por la dispersión, ilumina lo que se vuelve oscuro y fortalece lo que necesita firmeza. Es un fuego que no arrasa y no castiga, sino que renueva con la fuerza de una presencia que sana lo que estaba quebrado. La imagen del aventador revela la acción de Jesús, como aquel que separa lo que sirve de lo que estorba, lo que edifica de lo que destruye, lo que sostiene de lo que desvía, porque en la vida interior se mezclan. Aspiraciones nobles con tendencias se confunden. Jesús toma con suavidad y con firmeza cada área del corazón. La levanta, la sacude con la brisa del Espíritu, hasta que la paja se desprende y el trigo se conserva. La paja representa todo aquello que se acumula sin aportar crecimiento. Aquellas costumbres que roban tiempo, que alimentan distancias, desvían la mirada del Señor. Y cuando la paja se amontona, el corazón se vuelve pesado y pierde la libertad necesaria para avanzar. Jesús, con su obra, colecta cada partícula de trigo, cada intención sincera, cada paso dado desde la fe, y lo guarda en su granero, donde nada se pierde y donde todo es acogido con ternura. Esta enseñanza alcanza la vida de creyente con una claridad que invita a detenerse, porque muestra que el camino espiritual necesita acciones concretas, que revelen una vida que está avanzando, aunque sea lentamente, aunque sea con cansancio, aunque sea con luchas que todavía no se superan por completo. Los frutos no nacen de esfuerzos aislados, sino de una disposición que se mantiene, de una apertura que permite que Dios dirija, de una constancia que no se rinde. Una vida que da fruto no es una vida perfecta, sino una vida dispuesta, y en esa disposición el Señor realiza su obra con paciencia, con delicadeza y con poder. Este pasaje invita a revisar aquello que se ha dejado estancado, esas zonas donde no se avanza desde hace tiempo, esas acciones que se prometen y nunca se concretan, esas decisiones que necesitan firmeza para materializarse. Cuando se acoge el bautismo del Espíritu y del fuego, el corazón comienza a experimentar una renovación, que se refleja en gestos más pacientes, en palabras más cuidadas, en silencios más sabios, en actos que llevan paz a otros, en una mirada capaz de reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano. Cada fruto generado por esa acción interior se convierte en una luz que ilumina el hogar, el trabajo, las relaciones y los encuentros. El creyente descubre que el fuego de Cristo no destruye la identidad, sino que la embellece, y que su espíritu no obliga, sino que impulsa con mansedumbre, llevando hacia un crecimiento que no depende de la fuerza personal, sino de la apertura sincera que permite que la gracia actúe. Este último tramo del texto concluye el mensaje de Juan, con una invitación firme que prepara el corazón para la llegada de Jesús, porque muestra que la conversión no es un momento aislado, sino un proceso continuo que necesita vigilancia, entrega y constancia. Allí donde hay sinceridad, Dios actúa. Allí donde hay apertura, el Espíritu entra. Hay deseo de avanzar. Cristo enciende su fuego. Con este anuncio, Juan termina su misión dejando claro que el reino no es un concepto distante, sino una realidad que transforma la vida.
cuando se permite que el Señor tome el primer lugar, y cuando Él ocupa ese lugar, todo se ordena, todo se aclara, y todo se encamina hacia la plenitud que solo pueden hacer la presencia viva de Dios. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas, y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad, y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente, y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación, y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción, o si lo prefieres en la cajita de los comentarios.